Buenos días, hermanos. Le habla el diácono José Jaramillo Ocasio, director de Unidos contra Hambre y Comparte tu Pan. Siempre hablamos que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento de que seamos nosotros misericordia como el Padre nos ha enseñado. Como todos los sábados nos acompaña Héctor Reyes de la parroquia San Felipe Apóstol de Carolina. ¿Cómo está Héctor? Muy bien, reverendo diácono, y esperanzados en que todos aquellos que nos escuchen puedan escuchar a través de nuestras humildes voces la palabra de Dios. Como todos los sábados le estoy indicando que a través de la pandemia la oficina ha permanecido cerrada, pero recibimos correspondencia a Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico 00910, raya 2647. Se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje de texto al 939-489-4260 y sus aportaciones las pueden hacer a través de ATH Móvil y escribirle en el área de negocio Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan e inmediatamente se comunican. También nos puede escribir al correo electrónico uch@arqsj.org. Bien, como todos los programas, siempre hacemos una cita al comienzo de la misma para que nos vaya ayudando en el proceso del tema que vamos a estar desarrollando luego. Nos dice de la siguiente manera esta cita: quien se pone a la escucha de la palabra de Dios, luego puede y debe hablar y transmitirla a los demás, a los que nunca la han escuchado o a los que la han olvidado y ahogado bajo las espinas de las preocupaciones o de los engaños del mundo. Debemos preguntarnos, ¿no habrá sucedido que los cristianos nos hemos quedado demasiado mudos? ¿No nos falta la valentía para hablar y dar testimonio como hicieron los que fueron testigos de la curación del sordomudo de la Decápolis? Nuestro mundo necesita este testimonio y espera sobre todo el testimonio común de los cristianos. Así que durante esta mañana vamos a estar hablando en ese momento en que Jesús sanó al sordomudo. Esperanzados en que a través de lo que vayamos a estar discutiendo hoy, pues podamos explicar un poco lo que esto significa para nosotros hoy. Recordemos, hermanos, que vivimos, para bien o mal, en un mundo dominado por un modelo globalizado de las comunicaciones. La facilidad de interactuar con cualquier persona situado al extremo más recóndito del planeta, con solo oprimir un botón, debe sorprender al más incrédulo. La avalancha de noticias, ofertas y propaganda que recibimos a diario en nuestro correo electrónico disminuye la capacidad de la memoria interna de la computadora o del teléfono, llenándolos de cosas inútiles. Paradójicamente, nuestra mente también se llena de cosas estériles que provocan una reacción adversa en nuestra vida al punto de dejarnos sordos ante la palabra de Dios y mudos para proclamarla. El profeta Isaías, al profetizar sobre Jesús, nos animaba diciendo: entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría. Hoy necesitamos abrir nuestra mente y corazón a la experiencia de la sanación interior a fin de poder aspirar a una completa transfiguración en Jesucristo. Que muchas veces, diácono, cuando hablamos de discapacidades o personas que por alguna razón o circunstancia pues carecen de unas cosas que son básicas, en este caso el poder escuchar y el poder hablar, que son elementos básicos para la comunicación, aunque sabemos que existen mecanismos también, lenguaje de señas y demás, que nos ayuda a poder comunicarnos, pero más bien esta sordera y esta forma de estar enmudecido es más bien a la luz de las escrituras y del evangelio y de mi vida de la fe. Me explico. Muchas veces
estas situaciones, todas estas formas globalizadas de comunicaciones nos llenan, reverendo diácono, nos llenan prácticamente nuestros correos electrónicos, el Instagram, Facebook, de un sinnúmero de noticias que gran parte de ellas no producen, no van a dar un fruto correcto para Dios. Están llenas de otras cosas, las cosas del mundo, ¿verdad? El entretenimiento del mundo. Y eso, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos hace entrar en una sordera, porque lo único que escuchamos o queremos escuchar es aquello que me entretiene, aquello que me hace sentir bien. O sea, que ponemos como si fuese un tapón al oído para no escuchar las cosas de Dios, para que Dios no sea el que se vaya insertando en mi vida. Y por tanto, pues, ¿de qué podemos hablar, diácono? Si nuestra vida está llena de las cosas del mundo, pues hablaríamos de las cosas del mundo, ¿verdad? De los bochinches del día, de si aquel Y o Z político hizo, si aquel artista JC dijo algo que ofendió a un grupo determinado. Y entonces nos llenamos con eso. Pues claro que lo único que vamos a poder hablar que es reverendo diácono, cosas sin sentido, cosas que no abonan a nada, porque lo que estamos es como los papagayos, ¿verdad? Repitiendo lo que dice las comunicaciones. Por eso es que es importante establecer en nuestra vida cómo estoy yo. ¿Estoy yo realmente escuchando la palabra de Dios en mi vida? ¿Estoy yo realmente haciendo que esa escucha provoque en mí un cambio y que por tanto yo predique o proclame eso que estoy viviendo con Jesús, ese amor que estoy viviendo con Jesús? Y claro, cuando decimos hablar, pues como diría San Francisco de Asís, la mejor forma es hacerlo con tu ejemplo, ¿verdad? San Francisco de Asís, usted predique con su cuerpo, con sus acciones, y después si no tiene más, ¿verdad? Si no puede tener otra, pues predique con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hablar, pues no podemos dialogar sobre algo que no conocemos. Entonces muchas veces lo que conocemos de Jesús, lo que conocemos de Dios Padre, lo que conocemos del Espíritu Santo, en ocasiones es aquello que me enseñaron en catequesis de niño, ¿verdad? E inclusive a lo mejor nunca escuché de eso de niño, como sabemos de muchos casos. Y entonces, ¿verdad? Estamos empezando a escuchar la palabra de Dios después de adultos. Y claro, me estoy moviendo dentro de un mundo en donde son noticias constantes que no abonan a nada, pues entonces como que no sé discernir qué me conviene y qué no. Y entonces eso nos provoca, sin darnos cuenta, unas limitaciones en la fe y unas limitaciones en nuestra vida cotidiana, diácono. Fíjate esto, estoy pensando en qué posición o en qué grado estoy yo y en qué grado está Dios ante la humanidad. Estoy pensando cómo cada uno de nosotros, al estar bombardeado por toda la comunicación de correo electrónico, por el teléfono, por las cartas, por la facilidad que tenemos de nosotros buscar en el correo, en internet, todas aquellas dudas que tenemos, y esas dudas las buscamos en lugares que no son ciertos. Entonces empezamos a leer y a ver opiniones de diferentes gente. Es cierto, yo soy un ser especial para Dios. Estoy consciente de eso. Y yo pues tengo que trabajar mi salvación. Estoy consciente. Pero ¿cómo yo voy a trabajar mi salvación cuando yo me pongo a una posición en la cual abandono y me olvido de Dios? Me explico. Tanto los hombres como las mujeres, y no estoy criticando a nadie en particular, sino que estoy pensando cómo es nuestra libertad. Nosotros nos dieron libertad, libre albedrío. Pero ¿cuál es el libre albedrío? Algunas veces, pues,
a la edad de jóvenes, pues, a lo loco se tienen relaciones sexuales sin pensar. Y después cuando la chica queda preñada, posiblemente papá y mamá le dicen, tienes que abortar o te tienes que ir de la casa. Y la misma dama dice, no, pero es que este cuerpo es mío. Yo puedo decidir lo que yo quiera con mi cuerpo. Y vemos cómo esas ideas, a través de toda la comunicación moderna que tenemos, las ponemos. Las damas, pues mira, es cierto, en muchos países y aquí mismo, en los empleos, muchas veces se perjudica las mujeres, ¿no? Y hay trabajos que pensamos que no son de mujeres, que son solamente de hombres, o trabajos que son de mujeres y no son de hombres. Pero ya no estamos en ese ambiente, pero siempre estamos, ¿qué? Pidiendo libertad, mayor libertad ¿para qué? Para la mujer. Y estamos viendo ahora cuando estaban hablando del derecho del voto, de nada formidable. Pero el ser humano ha comprendido de que cómo yo voy a responder a mi salvación. Cómo yo voy a caminar a mi salvación. Y estamos leyendo milagros que ha hecho Cristo. El sábado pasado fue de la ceguera. Hoy ha sido del sordomudo, el cual por no escuchar no puede hablar. Pero entonces pensamos ese milagro solamente textual de que el sordo empezó a ver. El sordo empezó a escuchar y el ciego a ver. Pues entonces nos quedamos solamente en esa palabra, pero no transferimos esa palabra a nosotros mismos. ¿Dónde está mi ceguera? ¿Dónde está mi sordera? Y ahí es donde empezamos a ver, porque si yo puedo ver con claridad y puedo escuchar con claridad, mi análisis en mi cerebro puede funcionar con claridad. Pero ante todo el bombardeo que tenemos tecnológica, pues nosotros nos hace una ceguera. Y esa ceguera no es física, sino que es espiritual de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Puerto Rico, ahora que hemos tenido diferentes situaciones, el 2020 para todo el mundo ha sido un año fuerte. Pero también yo pienso que el 2020 ha sido un año para estremecer al ciudadano puertorriqueño. Y ese 2020, cuando el temporal nos hizo ver que nosotros que había pobres, pues mucha personas pensaban que aquí en Puerto Rico no había pobreza. Nos hemos dado cuenta de las necesidades que tenemos. Nos damos cuenta de que cuando hablamos de un pueblo de la isla y hay un muchachito que es más moreno que nosotros, ¿cómo decimos? Ay, él es tan bueno, pero es negro. Ese negrito es bueno. Fíjate que ponemos negrito bueno, entonces nos damos cuenta que también hay racismo. O sea, hay mucha dificultad de que este 2020 nos está abriendo los ojos a nosotros. Y si nosotros vemos toda esa situación, esa circunstancia de una forma de la ceguera espiritual y de la sordera espiritual, entonces nosotros podemos ¿qué? Estar consciente y analizar y pensar qué yo voy a hacer como el pueblo, cómo yo lo voy a hacer. Y así, pues mira, elaboramos lo que Dios nos dice a nosotros. Que nosotros seamos una comunidad que te relaciona uno con los otros. Una comunidad que puede participar grandemente. Es como ahora, y te dejo a ti la palabra, cuando están ahora con el cierre, que siempre le dice, pero los bares los van a cerrar, ¿por qué no cierran la iglesia? Te fijas la comparativa que hace, que si los bares van a cerrar, ¿por qué no? Los gimnasios van a cerrar, ¿por qué no cierran la iglesia? ¿Sabe qué? Que eso realmente ahí se ve la sordera y la verdadera ceguera de nosotros tenemos en este mundo. Sí, decía el cardenal
Robert Sahara decía que sería falso poner a Dios primero en nuestra vida si nuestro cuerpo no está realmente envuelto en esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, que en ocasiones decimos, sí, Dios está primero, pero realmente nuestro cuerpo no necesariamente ha entendido la dimensión que es Dios primero. Y entonces, pues claro, estamos en unas constantes contradicciones porque por un lado, la iglesia, el evangelio de Dios es claro, o sea, el evangelio de Dios no se ajusta a qué es lo que a la sociedad le guste. No, el evangelio es el evangelio y el evangelio no va a cambiar. Sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre va a ser el mismo evangelio. Y entonces, por otro lado, pues vemos estos movimientos sociales que, pues, por un lado, pues, son bien agradables al oído, porque hablan de muchas cosas, ¿verdad? Usted hablaba de la discriminación y sabemos que pues, existe discriminación racial, discriminación hacia la mujer, discriminación hacia los niños. Pero entonces, adentro de ese discurso, o sea, bien se van insertando otros discursos, que es el de la vida, es el de determinar que tú eres el dueño de tu vida y que tú haces con tu cuerpo y con tu vida lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, claro, siempre a la luz de que el hombre se separe cada día más de Dios, porque eso es lo que busca, a fin de cuentas, estos tipos de movimientos, separarnos de Dios, porque a la larga lo que quieren decir es que nosotros no necesitamos de Dios, porque nosotros no podemos realizar son nosotros mismos. Y entonces, ahí es que caemos nosotros los creyentes en estas sorderas. ¿Por qué? Porque como nos dejamos llevar en la cabeza de todos estos discursos, en donde está, ¿verdad?, el discurso de la teoría de género, el discurso de la teoría de la eutanasia, el discurso de la teoría del aborto, de la teoría de los matrimonios del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, los vemos a la luz o nos los presentan a la luz de que tenemos derechos, todos tenemos derechos humanos y que todos tenemos que respetar los derechos. Pero entonces yo pregunto, ¿alguien respeta el derecho de Dios? ¿Alguien realmente se ha puesto a pensar si yo, o sea, ok, yo respeto todos estos derechos que me quieren imponer, pero alguien de esos que están imponiendo también respetan el derecho de Dios? También Dios es el Dios en la vida de los seres humanos, porque de eso es que se está tratando esto, diácono. Aquí, a cuchillo de palo, como decían la gente antes, nos han ido poco a poco introduciendo y nos han ido moviendo hacia una cultura, lo que llamaba Papa Francisco, la cultura de la muerte, ¿verdad? Todo aquello que sea contrario a la vida, pues eso es positivo. Todo lo que sea, ¿cómo era? De las 3B, botella, baraja y me falta una más. Pues todo lo que sea eso, pues funciona. Ahorita me voy a acordar. Brisca, baraja, ¿cómo es? Brisca, botella y baraja, o algo así, qué sé yo. Una cosa, algo así que se llamaba antes de las 3B, ¿verdad? Pues entonces, pues esas 3B, ¿qué significan esas 3B? Pues mira, vive como te dé la gana, todo está bien, todo está tranquilo, juega, disfruta, y si te mueres temprano, pues te moriste, no importa, ¿verdad? Antes a nosotros se nos decía, vivamos bien, vivamos haciendo lo justo, vivamos amando a los demás, vivamos amando al prójimo como a nosotros mismos, y verás que Dios te dará una vida larga. Eso no es cierto, eso que nos decían a nosotros, diácono. Y entonces... Es que buscamos ahí tú diste dos ejemplos completamente diferentes. La felicidad temporal y la felicidad eterna. Y algunas veces nos decimos, pues, la felicidad eterna, ¿qué es la felicidad eterna? Pues, la felicidad eterna es que yo procedo que yo estoy en un procedimiento biológico que viví, nací, voy a morir, pero no es la muerte, no es el proceso de muerte, es qué me lleva a esa muerte, ese proceso de cambiar de
como digo yo, de cambiar de vida, ¿no? Ujú. Y entonces las personas piensan, pues, como yo voy a morir, pues, si me da alguna, me sigo bebiendo y fumando, entonces cuando bebemos y fumamos y nos aparece una enfermedad, ahí inmediatamente aparece un detente. Tengo que recurrir y muchas veces le echamos la culpa a Dios porque tengo el hígado embaratado o tengo los pulmones dañados o me pasa X cosa, ¿no? Pero muchas veces esa felicidad momentánea nos lleva a nosotros a una muerte material y una muerte espiritual conjunta. Mire, diácono, me acordé de las 3 B. Ahora me acordé. Mire, era Ajá. baile, botella y baraja. Así que, Baile, botella. y eso Correcto. prácticamente, eso de baile, botella y baraja, pues es prácticamente la teoría que estamos viviendo actualmente en el mundo. Tú baila, disfruta, olvídate de lo que pase, tú juegas, bebes, que lo demás después no pasa nada, ¿verdad? Y entonces, pues claro, tenemos que ver que todo lo que hacemos, bueno y malo, tiene unas consecuencias, van a tener unas repercusiones eventuales, ¿verdad? Lamentable, y es así, o sea, la vida es así, que a lo mejor no son de momento, pero a lo mejor son luego, en el momento que a lo mejor menos tú te imaginas, pues, ¿verdad? Aparecen, no como castigo, sino como una consecuencia real de una acción dada. O sea, todo, si usted se monta en su carro y ve que le falta un cuarto de gasolina y va para Ponce, pues usted, o sea, seguramente Oye, sabe que no le va a dar. no. Pues entonces, pues tiene que parar antes y echar gasolina. Pero si usted es un hombre así, de los que piensa que usted es bravo y quiere intentar a ver si llega con el cuarto de gasolina, ¿verdad? Pues yo le voy a pedir, ¿verdad? Pedirle a Dios que lo ayude, porque no va a llegar. Entonces, a veces tenemos las soluciones, las tenemos a la vista, tenemos capacidad intelectual para poder, ¿verdad? Pensar y tomar decisiones, pero entonces no lo hacemos, diácono, porque lo que se nos está pidiendo no nos gusta. Entonces, mucha gente, diácono, mire, mucha gente lo que hace es que habla de la iglesia y dice, no, es que la iglesia es un organismo social o una estructura social moralista. Y mire, la fe y la moral son dos cosas totalmente distintas, que van de la mano, sí, pero son distintas. Son distintas. Entonces, la iglesia no es un organismo moralista. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros somos cuerpo místico de Cristo en la tierra. Y Dios, cuando nosotros aceptamos a Dios, Dios nos coge como estamos, pero Él va a poner en nuestro corazón, si nosotros así lo deseamos y así lo queremos, permitimos que Él lo haga, Él va transformando nuestras vidas para que aquello que pensábamos que era bueno, que el mundo me decía que era bueno, yo pueda entender y comprender que para Dios no lo es. ¿Ve? Entonces, pues cada vez que la iglesia sale, ¿verdad? Criticando alguna ley que quieren hacer que va en contra de la moral y los principios de la vida, o hacen algún acto que entendemos que debe ser repudiado por la iglesia, porque va en contra de los principios ¿verdad? Básicos de lo que Dios quiere para el hombre. Pues rápido entonces la gente empieza a decir, es que estos son unos moralistas. No, es que eso no funciona así. Aquí la iglesia no está imponiendo nada. Pues fíjese, mira, la diferencia es que yo te explico y te muestro por medio de las escrituras lo que Dios quiere. Yo no te estoy obligando a que tú lo creas. Tú lo crees si tú crees, si tú quieres hacerlo o no. Yo no te lo impongo. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo que la iglesia, lo que dice las escrituras me duele porque me está atacando algo que a mí me gusta, Entonces, pues, entonces es malo, ¿ves? Entonces ahí duele y ahí me enfogono con la iglesia. Que es una iglesia que es moralista, que no cree, lo que está siempre es tratando de que la gente haga las cosas a su manera. Y mire, esto no es así, hermano. La iglesia tiene una obligación, tiene por obligación hacer cumplir la palabra de Dios.
y que esa palabra de Dios se haga en nosotros. Por eso es que los sacramentos, todos son, es una petición que usted hace a la iglesia. No hay un sacerdote en el hospital esperando que nazca un niño para bautizarlo. ¿Verdad que no, diácono? Que eso no existe. No, los sacramentos son dones que Dios te da, regalos, vamos a decir, que Dios te da para que tú seas parte de Él, no porque te ama. Seguro, pero son pedidos. Usted tiene que usted mismo pedirlos a la iglesia. Se lo ofrece y yo los acepto o no los acepto. Yo voy, los tomo o no los tomo. Pero la grandeza de Dios, fíjate, que nos da no solo la libertad de nosotros actuar, aunque nos da a nosotros las instrucciones de cómo hacerlo. Lo que pasa es que tan pronto tú das una instrucción y a ti no te gusta, ¿qué pasa? Tú no la haces. Y al no hacerla, pues ya ahí entonces tú estás ¿qué? Yéndote por otro camino. Muy sencillo. Pero Dios no te obliga a ti a hacer las cosas como las tienes que hacer. Solamente esté esperando con la mano abierta que tú metí la pata, pero miré y puedo regresar. Siempre con la misericordia de Dios, con los brazos abiertos. Haga lo que tú hagas. La misericordia de Dios es infinita. Y diácono, hay una cosa que nosotros tenemos que empezar a expresar y a que la gente trate de entender lo siguiente. Mire, es muy fácil mirar el techo de cristal de otro. Muy fácil. Y tirar piedra, ¿verdad? Tirarla para ver si se rompe. Es muy fácil. Pero tenemos que entender que ninguno de nosotros está exento al pecado. Ni estamos exentos a la tentación. Al contrario, entre más usted crea, más tentación va a tener. Porque el maligno lo que quiere es separarnos de Dios. Ese es su único objetivo. Créame, el único objetivo del maligno, de Satanás, es separarnos del amor de Dios. Y esa es la verdad. Héctor, mi mamá tenía muchos refranes. Y uno de ellos, que un día yo estoy preguntando, digo, pues es que cuando tú vas al adolescente, al fin, mami, es que cuando yo voy a la iglesia es cuando más situaciones me aparecen. Y ella me dice, te lo voy a decir de una forma, porque yo no soy culta. Ella decía, yo no soy educada. Mentira, ella lo que no era instruida. Como yo no soy educada, te voy a explicar cómo yo siento y cómo yo creo que es. Pues mira, cuando tú estás en la poca vergüenza, tú estás en el bolsillo de Satanás. Cuando tú sales y empiezas a hacer las cosas bien, tú te sales del bolsillo de Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Volverte a traer al bolsillo. Por eso es que te suceden las cosas que te suceden. Fíjate, en esa palabra de ella me estaba diciendo a mí que cuando yo voy caminando, no se me va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque todas las tentaciones van a aparecer. Y el enemigo se viste de diferentes maneras, se viste de las drogas, se viste del alcoholismo, se viste de la sexualidad, de la homosexualidad, del lesbianismo, de diferentes cosas. Y entonces nosotros tenemos que comprender qué enemigo hay por ahí, por la calle que me puede atacar. ¿Qué enemigo me quiere a mí enamorar? ¿Para qué? Para yo volver a caer dentro del bolsillo de Él. Así por eso es que la vida, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, se nos hace no difícil, trabajosa. Yo diría que sería trabajosa en ese sentido. Mire, diácono, la primera vez que yo participé de la capellanía carcelaria, que fui a visitar a los hermanos, a nuestros hermanos allí en la cárcel, el primer pensamiento que me vino a la mente fue este, y se lo voy a decir. ¿Qué diferencia qué diferencia hay este hombre que está aquí en la cárcel y yo? ¿Por qué? Porque yo puedo también estar ahí. Es solamente lo que conlleva es un segundo de un movimiento que uno haga, o de una acción que uno tome, o una decisión que uno tome a la ligera.
porque te toma segundos para, ¿verdad? Tú cometer una imprudencia y eventualmente pues una ilegalidad. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que como creyentes tener mucho cuidado, primero de juzgar y segundo, de creernos que estamos por encima de los demás, porque no estamos por encima de los demás, hermanos. Nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso. Le hemos creído por encima de todo lo que nos dice el mundo. Pero nosotros seguimos batallando con el hombre viejo nuestro. Nosotros seguimos batallando día y noche por ser mejores. No porque, y lo poquito que hemos mejorado o lo mucho que hemos mejorado ha sido por la gracia de Dios, no ha sido por mi fuerza. Yo me he dejado llevar. Esa es la única fuerza que yo he realizado. Yo dejarme de llevar por Dios. Y entonces, esto lo digo porque ¿verdad? Porque aun cuando a veces uno es muy rápido para la crítica, pero también tenemos que aprender a aplicar aplicar la misericordia. Claro está, si usted cometió una imprudencia o cometió una ilegalidad, pues el sistema lo va a juzgar y eso, pues, es lamentable, eso es así. Pero por otro lado, nosotros tenemos que empezar a mirar a ese hermano, más que por su falla, verlo como lo que es, porque es nuestro hermano en la fe, y aunque no lo sepa o la persona es de otra religión, pero sigue siendo nuestro hermano en la fe. Y entonces... Ahí en ese momento tú estás perdiendo ceguera. Tú estás empezando a ver porque a veces pensamos que Dios, que nosotros pues, inmediatamente estamos visitando la iglesia, inmediatamente nos vamos a transformar y vamos a ser santos y vamos a ser salvos, lo cual yo no comparto esa idea. Yo comparto la idea de que Dios va quitando mi ceguera, esa ceguera espiritual que toda mi vida yo he tenido, que esa ceguera espiritual yo considero que yo voy a perder esa ceguera cuando Dios me llame y me diga a mí, vente conmigo, ahí ya yo entonces esa ceguera ha perdido completamente, porque entonces si me dice que voy a perder la ceguera inmediata, entonces me tendría que comparar con Pablo, que perdió la ceguera, pero inmediatamente con la misma velocidad de su carácter, él empezó a evangelizar. Sí. Y fíjate cómo la ceguera nosotros que tenemos, pues la vamos perdiendo y vamos perdiendo esa ceguera, pero también vamos perdiendo la falta de escuchar y entonces empezamos a proclamar la palabra de Dios. Sí. Pero es como un nene pequeño que empieza a hablar. Así es que yo veo cómo yo voy a hablar de Dios. Según yo me voy alimentando de su palabra, pues yo empiezo a perder la audición y a perder la ceguera y empezar a escuchar y a ver poco a poco, y entonces voy poco a poco a hablar de Dios. Y eso estriba no tan solo el hablar de Dios, sino que tú diste el ejemplo de buscar a los demás. Ahí también está la transformación de cada uno de nosotros. Al ver a los demás, pues ver las cosas buenas. Sí, le veo las cosas malas y las cosas buenas, pero yo voy a orar por esa persona, por esas cosas. Pero voy a hablar con él para que tú ores por mí también, por las cosas malas que yo hago, ¿no? Y ese es la interacción para ir al camino de Dios. Usted habla de Pablo, reverendo diácono, pero Pablo, siempre lo único que pensamos es que lo tumbaron, ¿verdad? Que dice la Escritura que tuvo ese encuentro con Jesús y que se cayó de donde estaba, ¿verdad? Hay muchos teólogos que hablan de diferentes formas de entender eso. Personalmente yo, tal vez esté erróneo o no esté erróneo, yo digo que cayó en el descanso del Espíritu Santo. Pero la realidad es que luego que él levanta, que queda ciego, que queda completamente ciego, dice las Escrituras que él lo llevaron a Damasco y estuvo 3 días en oración y en ayuno. Y claro, son 3 días que los podemos llevar a los 3 días de Cristo ¿verdad? En la resurrección, ¿verdad? Muerte y resucitación. Número simbólico. Es correcto, ¿verdad? Y ahí podríamos hacer toda una disertación sobre eso. Pero eso no es lo que voy a hablar ahora.
Pero lo importante, además de esos 3 días que estuve en ayuno y en oración, es que, ¿verdad? Jesús llama a Ananías. Y Ananías era un discípulo de Cristo también, ¿verdad? Ya estaba allí, había creído y había reconocido a Jesús como su Salvador. Y estaba viviendo una vida de fe intachable. Era un hombre justo, ¿verdad? Y justo y santidad en las Escrituras siempre son similares. Y Ananías, cuando Jesús lo llamó para que fuera donde Pablo a orarle, él lo primero que le dijo a Jesús es: yo para allá no voy. Si ese hombre lo que es un hombre, un asesino, si ese hombre lo que viene es a buscar los hermanos para llevárselos para Jerusalén para que los maten, ¿cómo tú me estás pidiendo que yo haga eso? Y Jesús le dijo: oye, es que ya yo tengo unos planes para él. Ya yo tengo unos planes para él. ¿Qué le quiso decir Jesús con esto? Oye, tú estás mirando con tus ojos, o los ojos tuyos de humanos, con los tuyos. No con los de Dios. Pero no estás viendo con lo que yo estoy viendo. Y yo estoy viendo que en ese encuentro que él tuvo conmigo, hubo una transformación y hubo un cambio. Y eso para Dios es lo que importa. Para Dios eso es lo que importa. Es que tú te arrepientes y realmente estés convencido completamente de la necesidad que tenemos de Dios, de que yo necesito de Dios todos los días, como había un anuncio, ¿verdad? Nosotros necesitamos de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Ananías? Ananías no siguió cuestionándole a Dios como nosotros hacemos. A él no le cuestionó más a Dios. Él fue y hizo su trabajo. Y dice que tan pronto lo oró y puso sus manos sobre él, los ojos, ¿qué le pasó? Cayeron como si fueran exactos. Unas escamas de pescado. Entonces, de los peces. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empezó Pablo o Saulo a abrirse y a ver con los ojos de Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que empezar a entrar, en ver a través de los ojos de Dios. Y qué difícil, el reverendo diácono, es mirar a través de los ojos de Dios. Porque primero Dios es un misterio, ¿verdad? Pero nosotros, a través de las escrituras, a través de los sacramentos, a través del catecismo de la Iglesia Católica y a través de la tradición de la Iglesia y su magisterio, nos preparamos y empezamos a prepararnos para tratar de poder empezar a mirar con los ojos de Cristo. Pero para eso yo tengo que empezar a un desprendimiento real, un desprendimiento sincero. Y yo sé que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero mire, los últimos 2 libros que el que estoy leyendo ahora y el que leí previo a ese, enfatizan en ese desprenderme de todo en mi vida. Y claro, nos va a pasar como le pasó a los jóvenes que era rico, cuando Dios le dijo, no, Jesucristo le dijo, no te tienes que véndelo todo y repártelo a la gente. Ah, no, pues ahí se me trancó la cosa, ¿verdad? No quiso. Él no quiso. Dice que se fue hasta triste. O sea, prefirió estabilidad humana y social a ganarse el cielo. A ganárselo. Porque Jesús lo que dijo, lo que te falta es esto nada más y ya. La asignación que puede tener todas las personas que nos escuchen es que poco a poco vaya leyendo la vida de los santos. Porque la vida de los santos no es que nací santo y ya soy santo, sino que también pasaron por un proceso de desprendimiento personal. Mire, o sea que uno de los santos, perdóneme, uno de los santos más extraordinario es San Francisco de Asís. Mire, si usted lee la historia de San Francisco y ese desprendimiento total y sincero, o sea, él llevó al extremo esa palabra de Dios, al extremo. Claro, no todos somos San Francisco de Asís, ni pretendemos tampoco serlo, pero sí podemos adquirir
algunas características de San Francisco de Asís. Porque el mirar con los ojos de Dios era lo que él hacía, mirar todo lo que estaba a su alrededor desde la perspectiva de Dios. Por eso es que él decía, hermano lobo, hermana luna, hermano sol, porque todo para él era significado a Dios. Todo significaba y simbolizaba a Dios. Él no le iba a orar a la luna ni al sol, claro que no, iba a orarle a Dios. Pero cuando él miraba al cielo y miraba las estrellas y la luna, allí decía, ahí está la grandeza de Dios. Ahí ¿Eh? está la mano de Dios. Y entonces, pues de la creación. Sí, entonces de eso es que se trata, diácono. Y a veces, mire, y se lo digo por experiencia personal, a veces nosotros queremos adquirir la santidad por nuestros modos, ¿verdad? Por nuestras fuerzas, creyendo que si no hacemos esto, ni esto, ni esto, ni esto, pues ya con eso ya estoy encaminándome. Y está bien, a lo mejor tengo que hacer todos esos pasos, pero el primordial es empezar a dejar de ser nosotros y dejar que Dios sea en nosotros. Y eso toma toda una vida de fe. Para los que me están escuchando, tranquilos, que eso nos toca a todos, pero tenemos la vida para hacerlo. Claro, como no sabemos cuándo nos toca que el Señor nos llame, por eso es que tenemos que ir trabajándolo. Pero el proceso de trabajar la santidad no es solo. Tenemos que estar conscientes que a mano cerca de nosotros está Jesús para que nos coja de la mano. ¿Para qué? Para que nos pueda conducir, porque realmente yo, José Jaramillo, solo no puedo hacer nada. Mire, ahora mismo, este librito que estoy leyendo, que se llama Dios o Nada, del cardenal Robert Sahara, dice, él empieza a hablar de los seminarios, ¿verdad? Pero nos aplica también a los laicos, esto que yo voy a decir. Él dice que una de las cosas, o la cosa más importante para todo seminarista, todo sacerdote y todo laico, es su vida espiritual. Si esa vida espiritual no es consona con las escrituras, no es consona con la doctrina de la iglesia, no es consona con el catecismo, no es consona con el magisterio de la iglesia, algo está pasando. Y ese algo que está pasando es que tenemos que empezar nosotros a mirarnos con honestidad y decir, yo necesito un guía espiritual, yo necesito que alguien me dirija en mi vida de fe, ¿verdad? Por eso es que se nos pide, mire, todos los santos, todos los papas han tenido un director espiritual. Y usted me dirá, ¿cómo va a ser que el Papa necesite un director espiritual? Él es el más que necesita, porque él es la figura de Cristo en la tierra. Entonces, todos necesitamos velar por nuestra sanación o nuestra vida espiritual. A quien más se le da, más se le va a estar después cuestionando, ¿verdad? Y se le va a estar exigiéndole más. Y entonces, lo digo porque esto no es una cuestión de mía, ni es una cuestión suya, reverendo diácono, ¿verdad? No es que estamos utilizando este foro para entonces entrar en nuestras propias creencias ni principios. No. Nosotros estamos bien claros en lo que somos nosotros, que somos unos tristes pecadores, buscando también tirar las redes, ¿verdad? Como lo hicieron aquellos pescadores que el Señor escogió, esos apóstoles, ¿verdad? Tratando de vivir una vida de santidad acorde a Dios. Que fallamos, lamentablemente, muchas veces de las que uno quisiera. Que el Señor hace muchas cosas y ha hecho muchas cosas en nosotros, por eso es que estamos aquí, por agradecimiento a Dios. Pero tenemos que empezar y dar fortaleza a esto y entonces con estos tiempos usted está viendo tantas cosas que están pasando tan corrido a la vez alrededor del mundo, porque no solamente es en Puerto Rico, es alrededor del mundo, que usted entonces se tiene que hacer un cuestionamiento serio. ¿Dónde yo estoy parado con Dios? Decía para Juan Pablo II utilizaba una frase que es bien fuerte, decía que a veces estamos viviendo en una apostasía silenciosa. ¿Y qué es una apostasía? Es negar a Dios. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos viviendo en una negación de Dios de forma silenciosa.
¿Y por qué lo hacemos silenciosa? Porque no estamos viviendo como Dios quiere, ni estamos tampoco dispuestos a decir lo que usted está viviendo con Dios. Entonces, pues estamos, ¿verdad? Calladitos ahí, me veo más bonito, ¿verdad? Y dicen, pero no, en el Evangelio no es así. El Evangelio usted tiene que escuchar, ver y proclamar. Si no, busque lo que dice el bautismo. No, ¿verdad? Ya estamos ya con corto tiempo, pero busque lo que dice el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Pues cuando usted vea qué es el bautismo, te va a dar cuenta que es exactamente lo que le estamos diciendo aquí. Reverendo Diácono, ya estamos por finalizar el programa. Le pedimos a todos los que nos escuchan que nos pueda volver a sintonizar la próxima semana aquí en Misericordia en Acción a las 8 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y nos gustaría que el reverendo diácono pues nos diera la bendición final. Vamos a pedirle al Padre Bueno que a cada uno de nosotros, poco a poco, nosotros nos podamos entregar a Él para entonces nosotros empezar a ver, a escuchar y a proclamar la palabra de Dios y que nosotros seamos camino para los demás y que los demás sean camino para nosotros, para la salvación y el conducto de el reino de Dios. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José los acompañe a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.